Amén, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio del libro de Hechos. Ahí tenemos un pasaje bien precioso que va a traer un refresco a nuestros corazones, hermanos. Meditando un poco en el pasaje, veía cómo es la experiencia de muchos de nosotros, el desánimo y el desaliento en nuestras vidas. Y vamos a encontrar en este pasaje el lado humano del apóstol Pablo, porque como muchos cristianos y muchos de nosotros hemos hecho a Pablo, o siempre pretendemos ver a Pablo como un hombre, un superhumano, pero aquí la palabra nos muestra sus debilidades, sus luchas, las dificultades que él tuvo que afrontar, y nos muestra que aquello en lo que él hacía provenía del poder de Dios, y como el Espíritu del Señor nos alienta en medio de nuestras debilidades, hermanos. Entonces vamos a ver el contexto del pasaje y vamos a ir meditando y llegaremos a lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy, hermanos. Amén. Entonces, continuamos en el segundo viaje del apóstol Pablo, extendiendo el evangelio, el mensaje de Cristo hacia las demás naciones. Recordamos el bosquejo de Hechos, que es el evangelio en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ya aquí en estos pasajes, en el capítulo 18, entramos ya como a los últimos destinos de este segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Vamos a ver la iglesia en Corinto. Dice ahí en el versículo 1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Entonces, como veíamos hace 8 días con nuestro hermano, nos explicaba allí cómo Pablo predicó el evangelio del Dios que los griegos decían el Dios no conocido, y Pablo fue y les expuso a ellos el mensaje de Cristo. Y ahora él se dirige hacia la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto quedaba al suroeste de la ciudad de Atenas. Era una ciudad muy importante. Corinto junto con Éfeso van a ser las 2 ciudades más importantes que Pablo va a visitar durante sus viajes misioneros. Corinto, conociendo un poco el contexto cultural de la época del apóstol Pablo, era una ciudad, una gran metrópolis, era una ciudad que, como dicen algunos eruditos, era una ciudad que junto con Atenas había una disputa política y naval en cuanto a cuál de las ciudades era más prominente, cuál era más prominente que la otra. Dado el caso, pues Corinto llegó a ser la capital de la región de Acaya, o sea, una ciudad muy importante. Y eso es algo, hermanos, que es bien interesante, hermanos. Vemos cómo el Espíritu Santo dirigió la obra de Pablo, de sus compañeros, de Silas, de Timoteo, y vemos cómo ellos quisieron ir hacia Asia y el Señor se los impidió y los llevó hacia Macedonia, y ahora ellos estaban llegando aquí a la región de Acaya. Llegaban a esa metrópolis, a esta gran ciudad, que era una ciudad comercial, una ciudad que tenía mucha influencia, movía demasiado comercio, pero adicional de eso, hermanos, nosotros debemos comprender también el contexto espiritual de esta ciudad. Como una gran metrópolis, era una ciudad en la cual abundaba el pecado. También nos dicen los comentaristas y los libros de historia que esta ciudad era una ciudad en la cual había también el culto a Afrodita, o a una diosa del sexo, del erotismo, y ellos tenían allí también el Acrocorinto, que era un lugar en el cual se ejercía la prostitución ritual. O sea, era un lugar en el cual las mujeres se ofrecían y esto lo hacían como un acto de adoración hacia Afrodita y hacia los dioses griegos. O sea, era una ciudad que estaba en tinieblas, hermanos. Y eso nos empieza a mostrar un poco, nos va a mostrar un poco del por qué podemos encontrar allí un Pablo que tal vez su corazón estaba debilitado. Y aunque otras ciudades estaban por el mismo contexto, por el mismo tipo, ciudades entregadas a la inmoralidad, en esta ocasión, cuando Pablo visita este lugar, vamos a darnos cuenta que su corazón estaba un poco entristecido, hermanos. Entonces Corinto, una ciudad grande, dice Ben Winterington en su comentario de Hechos acerca de Corinto, la ciudad era
en muchos aspectos el mejor lugar posible en Grecia, ya que era una gran ciudad, para establecer contacto con todo tipo de personas y para fundar un nuevo grupo religioso. Corinto estaba en la encrucijada entre las partes oriental y occidental del Mediterráneo, con puertos a ambos lados del istmo de Corinto, y entre las regiones del norte y el sur de Grecia. Además, era la principal ciudad patrocinadora de los Juegos Ísmicos, que atraían cada 2 años a una gran cantidad de viajeros, de los cuales una parte no despreciable necesitaba tiendas de campaña durante su estancia en los Juegos. Entonces aquí Ben Winterito nos dice que esta era una gran ciudad y que era también la sede de los Juegos Sísmicos. Los Juegos Sísmicos eran unos juegos muy importantes que se disputaban en Grecia. Decían que junto con los Juegos Olímpicos y otros 2 juegos eran de los 4 eventos más importantes que había en aquel entonces. Entonces era una ciudad muy importante y obviamente tenía la perversión sexual, tenía todas estas cosas, pero iba a ser un lugar importante para que el evangelio del Señor Jesús se expandiera. Dada a la posición geográfica en la cual estaba Corinto, como nos lo dice acá el hermano, tenía el istmo al lado, que era como el Golfo, y era la parte hacia donde podía partir hacia Asia y la subida hacia Atenas. Entonces era un lugar muy estratégico y el Señor quería obrar allí, y el Señor obró, porque podemos encontrar la correspondencia en las cartas a los Corintios, como el Señor allí plantó su iglesia. Entonces este era un lugar muy importante. Ahora, hermanos, era un lugar lleno de tinieblas, y eso es algo que yo leyendo un poco la carta de Corintios para comprender más el contexto, hermanos, veía que es algo que Pablo pudo discernir un poco más adelante en su vida, hermanos. Ver que a pesar de que este era un lugar de tinieblas, Dios podía obrar allí. Y encontramos un pasaje en 1 Corintios, si quieren no vayan, en el 2:8, donde Pablo decía: de lo vil y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es. Tal vez este lugar al cual muchos de nosotros podríamos decir: no quisiera ir por allá jamás. Las personas de aquel lugar no van a estar receptivas al mensaje de Cristo. Están en tinieblas, entregadas a las pasiones, entregadas a la inmoralidad, tal vez a la prosperidad que podía ofrecer la ciudad. Va a ser una pérdida de tiempo llevar el mensaje de Cristo allí. Pero no era lo que pensaba Pablo y no es lo que debemos pensar nosotros. Porque en estos lugares de más oscuridad, de más tinieblas, Dios quiere glorificarse. ¿Recuerdan a Pablo cuando dijo allá en Romanos: donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios para salvación? Y eso es lo que vamos a encontrar en Corinto, hermanos. Y acá, mirando un poco ese contexto de ver que era una ciudad llena de oscuridad, hermanos, nosotros vamos a poder ver por qué el corazón de Pablo, o poder identificar algo, hermanos. Porque la Biblia no nos dice claramente que Pablo estuvo triste en este lugar, o en este pasaje Lucas no nos lo dice. Pablo sí nos va a decir que cuando él llegó a Corinto tuvo temor y estaba en debilidad. Lucas no nos lo va a decir acá, pero de una forma implícita en el pasaje vamos a leer y nos vamos a dar cuenta que el corazón de Pablo estaba triste en este lugar. Pablo tal vez llega a Corinto, este lugar muy grande, muy opulento, prosperidad económica, pero decadencia moral. Los corintios también tenían la costumbre de prestarse para escuchar los discursos de los grandes oradores, las personas que venían a hablar filosofía y todas estas cuestiones a veces muy elevadas. Y tal vez Pablo llega a este lugar y bueno, ya dando una vuelta, recordemos, ya había hecho un primer viaje, los sucesos que habían acontecido ya en el segundo viaje, hermanos, y es normal que tal vez a veces nos debilitemos y nos cansemos. Tal vez eso no era algo que era ajeno a Pablo, sino que él también en aquel lugar tuvo debilidad, tuvo tristeza. Y podemos ver algo más, hermanos. Cuando Pablo llega a Corinto, Pablo llega solo, no está con sus compañeros. Timoteo y Silas habían quedado en Macedonia. Pablo, cuando estuvo también en Atenas, él estuvo solo allí. Nos dice el texto que él estaba esperando a sus compañeros.
cuando compartió allá en el Areópago, como nos lo compartía Diego hace 8 días. Él estaba solo. Y él llega ahora a esta ciudad, en una condición deplorable, una condición caída, y tal vez Pablo se entristece y pues no tiene la compañía de alguien que pueda fortalecerlo, hermanos. Y ahí llegamos al versículo 2, que esta es como una de las primeras ayudas o una de las primeras muestras de fidelidad de parte del Señor hacia el corazón tal vez desanimado del apóstol Pablo. Ahí en el versículo 2 dice: y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con su mujer, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Entonces aquí nos dice Lucas que Pablo se encontró con una pareja. Una pareja nos dice que Aquila era natural del Ponto, pero que estaban radicados en Roma. Y dice que ellos habían sido expulsados de Roma a causa de una ley que había, un edicto que había dado Claudio, un edicto que había dictado Claudio para que se cumpliera, el cual decía que todos los judíos debían salir de Roma y debían irse. Hermanos, mirando un poco, leyendo un poco la historia acerca de lo que estaba ocurriendo y cuál fue el edicto de Claudio, hay diferentes historiadores y hay unos que concuerdan, otros que tal vez dicen una cosa, la otra. Hermanos, pero mirando, leyendo un poco, hay un hombre que se llama Séneca, lo cita Ben Winterington en su comentario de Hechos, y él nos habla de que este revuelto del cual nos habla aquí Lucas fue un revuelto que tuvo época o fecha más o menos hacia el año 49 después de Cristo. Y en esta época lo que había ocurrido era que había ocurrido una revuelta en Roma a causa de los judíos en contra de los cristianos. Y esto hizo que el emperador Claudio pues se disgustara mucho y sacara de allí a los judíos, los sacara. Hermanos, y esto nos lleva a pensar en lo siguiente, porque es algo que es interesante, aunque no nos dice el texto, Lucas no nos dice que Priscila y Aquila eran creyentes, posiblemente ellos al salir de Italia, al salir de Roma, era porque habían participado, habían sido tal vez víctimas o habían recibido el reproche de los judíos por ser creyentes, y ellos parten hacia Corinto. Entonces tenemos esta pareja, Aquila y Priscila, los cuales son creyentes que se dirigen a Corinto, hermanos. La Biblia no nos lo dice claramente, no nos dice y Pablo llegó y se encontró con los cristianos. Hermanos, pero tampoco nos dice el texto en ninguna parte que Pablo les predicó el evangelio a ellos. Ni en ninguna parte de sus cartas dice que él les predicó el evangelio a ellos, ni más adelante Lucas en Hechos nos lo va a decir, sino que nos dice que se reunieron en Corinto, que Aquila y Priscila recibieron a Pablo y lo hospedaron, pudieron participar de la misma profesión que tenían, la cual era fabricar tiendas, fabricar carpas. Hermanos, y esto es bien interesante, porque Pablo llega a un lugar de oscuridad, de tinieblas, solo, y encuentra una pareja de creyentes. Hermanos, esto tuvo que haber sido un consuelo para su corazón. Y vemos esos primeros consuelos que a veces el Señor nos permite en nuestra vida, hermanos. A veces llegamos a lugares donde son hostiles contra nosotros por causa del mensaje de Cristo y encontramos personas que allí también en medio de la oscuridad están sirviendo al Señor. Que allí en medio de la oscuridad también están buscando lo mismo que nosotros buscamos, que están siguiendo el mismo camino que nosotros seguimos. Pablo se encuentra con esta pareja que iba a ser como esa primera muestra de cariño, de amor del Señor a Pablo para que no se desanimara en su misión, en su trabajo, en la obra que Dios le había encomendado. Encontrar una pareja de creyentes en medio de una ciudad como Corinto tuvo que haber sido un gran regalo para Pablo en aquel entonces, hermanos. Ustedes recuerdan también, Elías cuando se quejaba ya, cuando Jezabel y Acab lo perseguían y él decía: Señor, estoy yo solo. Y el Señor le dijo: no temas, porque hay 7,000 más que no han doblado su rodilla ante Baal.
En medio de la oscuridad el Señor también allí tenía una luz. Hermanos, si nosotros decimos, bueno, ¿y cómo podemos saber que esto era así? Si nosotros nos remitimos o cuáles son las evidencias que nos muestran que Priscila y Aquila eran creyentes. Hermanos, si nosotros vamos nomás al libro de Hechos, capítulo 2, nos dice que allí en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó y los apóstoles y los que estaban reunidos allí hablaron lenguas, se nos dice que también se escuchó la lengua del Ponto, de donde era natural Aquila. Fuera de eso también se escuchó en el idioma de algunos ciudadanos de Roma que estaban de visita en aquel entonces, hermanos. Por lo tanto, el mensaje de Cristo ya había sido llevado a Roma. Recordemos que Pablo y Pedro no fueron pioneros en llevar el mensaje de Cristo, sino que en el Pentecostés inició la diseminación del mensaje del Evangelio hacia las demás naciones. Por eso el Señor permitió que escucharan el mensaje del Evangelio en diferentes idiomas, los cuales no era el original de los que estaban allí reunidos. Entonces vemos esto, hermanos. Y había un argumento que pone un erudito, un teólogo muy famoso, que también lo cita Ben Winterington en su libro Comentario de Hechos. Y él dice lo siguiente, que una pareja judía expulsada a causa del conflicto con los cristianos en Roma diera deliberadamente trabajo y cobijo a un misionero cristiano es mucho más improbable que el hecho de que Pablo encontrara alojamiento con cristianos que habían huido de Roma. O sea, es más probable que Pablo se hubiera encontrado con sus hermanos allí en Corinto. Y esto fue una muestra del cariño de Dios para un corazón tal vez desanimado y atribulado, como pudo haber estado el corazón de Pablo, que ustedes van a decir, bueno, pero ¿dónde vamos a poder ver esto? Más adelante vamos a darnos cuenta cómo el texto nos muestra esto. Entonces ahí en el versículo 2 nos sigue diciendo, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda. Entonces Pablo aquí nos dice, se encuentra con Priscila y Aquila, dos cristianos posiblemente, y empiezan a ejercer la función o la profesión que Pablo tenía para sustentar su vida. Y aquí nos encontramos otra parte muy humana del apóstol Pablo, hermanos, porque a veces nosotros decimos, no, pues Pablo estaba allá en la obra, hermanos, pero Pablo era un hombre trabajador. Y nosotros vamos a encontrar eso en los textos, en Efesios, como Pablo habla de cómo debe conducirse un cristiano en su trabajo, porque Pablo era una persona que su profesión de fabricante de carpas era algo que formaba parte de su vida, hermanos, y no era simplemente algo que él hacía de vez en cuando. También voy a hacer una cita que hace Ben Winterington citando a R.F. Hogg, que es un estudioso muy conocido, y él decía que él hablaba acerca de Pablo lo siguiente, porque para nosotros decir Pablo trabajaba de pronto puede ser a veces, no, pero ¿cómo es eso posible, hermano? Pero lo encontramos. Pablo le decía a los tesalonicenses que debían trabajar. Pablo en otras partes muestra y dice que él nunca fue carga para ningún hermano, sino que él con sus propias manos trabajó para sustentarse a sí mismo y para poder proveer a los que estaban con él. También vamos a ver cuáles fueron esas razones que Pablo utiliza cuáles son las cosas por las cuales Pablo trabaja en Corinto y no se entrega de una vez a la obra por completo como lo hizo en otros lugares. Podemos ver de pronto que tal vez fue el tiempo, la estancia que estuvo en Corinto fue mucho más larga que la estancia que tuvo en otros lugares, pero también hay otras razones, hermanos. Pero al respecto de que Pablo trabajaba, decía lo siguiente ese hermano R.F. Hogg. En un interesante estudio, citándolo Ben Winterington, dice, ha sugerido que lejos de estar en la periferia de su vida, la fabricación de tiendas era en realidad el centro de la misma vida de Pablo. Más de lo que cualquiera de nosotros ha supuesto, era Pablo el fabricante de tiendas. Su oficio ocupaba gran parte de su tiempo, desde los años de su aprendizaje y hasta los años de su vida como misionero de Cristo. Desde antes del amanecer hasta la mayor parte del día.
En consecuencia, su oficio determinaba en gran medida sus experiencias diarias y su estatus social. Su vida fue en gran medida la del taller, la de los amigos artesanos como Aquila, Bernabé y quizás Jasón, la de los cuchillos de cuero y los punzones, la de las fatigas, la de estar inclinado sobre un banco de trabajo como un esclavo y trabajar codo a codo con los esclavos, la de ser percibido por los demás y por él mismo como servil y humillado, la de sufrir la falta de estatus del artesano y ser así vilipendiado y maltratado. Entonces Pablo era un hombre de trabajo, Pablo era un hombre que ejercía una profesión, hermanos, y es como cualquiera de nosotros. Él tenía un trabajo en el cual se dedicaba para poder sostenerse, sustentarse. Aquí nos dice que era la fabricación de tiendas. Para algunos judíos era visto esto como algo gravoso, como algo terrible, como una profesión humillante, ya que requería que se trabajara con las manos, y algunas personas pues veían esto de una forma negativa. Entonces vemos como Pablo era un hombre de las carpas, como lo dice aquí el hermano, y no era algo que estaba en la periferia de su vida, y es algo que a veces nosotros llegamos a pensar, hermanos. Y es algo que yo también he citado en otras partes, una frase de W. Tozer que decía que Pablo era tan espiritual cuando fabricaba una tienda como cuando escribía la carta a los romanos. Porque a veces nosotros queremos separar nuestra vida de trabajo de nuestra vida espiritual, hermanos. Y nosotros encontramos que Pablo en sus cartas decía que todo lo que hiciéramos, cualquier cosa, debía ser hecha para el Señor. Entonces Pablo era un hombre de trabajo y él tenía esta profesión, la cual era ser fabricante de carpas, de tiendas. Hermanos, si Ben Winterington nos dice que habían 3 razones que fueron una forma sabia y que el Señor nos muestra de por qué Pablo practicó esta profesión en Corinto, y no vemos que así fue en otros lugares, porque nosotros solo hasta aquí es la primera vez que se nos dice que Pablo tenía una profesión como cualquier persona. Antes tal vez pensábamos que Pablo era únicamente un estudioso que era dado a la vida religiosa, pero no, una persona común y corriente que trabajaba. Entonces Ben Winterington dice lo siguiente: habían 3 razones por las cuales Pablo ejercía su profesión en Corinto. Una de las primeras razones era que allí en Corinto, dice Ben Winterington, había algunos mercachifles, que los mercachifles eran como comerciantes de bobadas, pero él hacía referencia a hombres que llegaban a Corinto para ofrecer discursos y obtener dinero de las personas por los discursos que ellos daban. Entonces Pablo iba a ver como tropiezo el recibir tal vez ayuda económica de los que hasta ahora estaban empezando a escuchar el mensaje de Cristo, porque vemos que también Pablo más adelante dice que si él siembra lo espiritual, pues lo más normal es que él pueda cosechar también lo necesario para su vida, porque es un trabajo como tal, el trabajo de entregarse a la obra. Pero Pablo aquí no quería ser tropiezo para ellos. Él ejercía su profesión como trabajador trabajador, fabricante de tiendas, y era para no verse como aquellos hombres que llegaban a dar un discurso y a obtener el dinero de las personas. Y eso demostraba la diferencia del mensaje que Pablo llevaba. El mensaje de Pablo no era como el mensaje de los demás mercachifles o de los oradores que llegaban allí a Corinto. El mensaje de Pablo era el mensaje de Cristo. Entonces Pablo veía esto como importante, el no mostrarse como aquellos hombres, como aquellos palabreros que solo querían obtener dinero de las personas. También nos dice Ben Winterington que Pablo fue sabio al no recibir ayuda económica de los corintios, hermanos, porque cuando uno mira más el contexto de las personas como tal allí, habían unas personas que eran de una posición elevada, tenían recursos, tenían formas para ayudar, pero al Pablo recibir ofrenda de ellos, él iba a estar coaccionado a lo que ellos decidieran o hicieran. ¿En qué sentido? Si Pablo recibía el apoyo económico de ellos, sí iba a haber de cierta manera, o ellos lo iban a ver como alguien que estaba siendo sustentado por ellos y que debía hacer lo que ellos dijeran.
Entonces Pablo fue sabio al no recibir ayudas económicas de ellos allí. Hermanos, si esto es algo que nosotros vemos hoy en día, que no es a veces extraño y podemos decir, Pablo, los corintios lo hacían de esta forma, hermanos, pero hay muchas iglesias cristianas en nuestra época donde la persona que más aporta tal vez económicamente y tal vez viva una vida de pecado, nadie le puede decir nada, porque si se va a él, pues va a dejar de apoyar, hermanos. La obra de Pablo no dependía de los recursos económicos que los hombres dieran, sino de lo que Dios le sustentaba, de cómo Dios le proveía y Dios, bueno, le dio la capacidad de poder trabajar para él mismo poder sustentarse y no estar restringido a lo que algunos pocos quisieran hacer o decir acerca de él. Que eso, bueno, ya lo desarrolla él un poco más en sus cartas, en las cartas de Corinto. Y también nos dice Ben Winterington que Pablo fue astuto, porque como leímos al principio, Corinto era una ciudad importante, la cual era sede de los Juegos Sísmicos. Esto era un evento muy importante que atraía a muchos extranjeros, muchos turistas a la ciudad de Corinto. ¿Y ellos qué necesitaban para su estadía durante la ciudad? Una carpa, una tienda para poder estar. Y era astuto Pablo en el sentido de que este oficio le iba a permitir relacionarse con personas de alta clase y de clase baja, lo cual le iba a dar la oportunidad para poder compartir el mensaje de Cristo con aquellos que se acercaran a pedir una tienda. Entonces vemos cómo Pablo era un hombre trabajador y vemos cómo el Señor en la providencia le permite a Pablo ser sabio para conducirse en estas cuestiones, y él tenía esa profesión que Dios le había regalado y él era también ejemplo para los creyentes, como lo dice allá en Hechos 20 más adelante, donde allá a los hermanos en Mileto les dice que ni plata ni oro había codiciado de ellos, sino que sus propias manos le habían servido para trabajar y para sustentarse a sí mismo y ayudar a todos los que estaban con ellos. Entonces Pablo era una persona humana que trabajaba para sustentar su vida. No era únicamente alguien que se entregó a la vida de hablar, hermanos, porque a veces nosotros pensamos esto y eso nos muestra esta parte humana también de Pablo. Como cualquiera de nosotros, él trabajaba, se ganaba la vida, sustentaba a los que estaban con él. Entonces ahí en el 4 nos dice Lucas lo siguiente: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Vemos aquí el modo de operar de Pablo, el cual era muy común, como lo veíamos en otras partes donde él llegaba. Él llegaba a la sinagoga, predicaba el evangelio, le predicaba a los judíos, hablaba acerca de Cristo, y vemos que él se dirigía allí todos los sábados, día de reposo, para predicar el mensaje de Cristo. En la semana trabajaba y el sábado se dirigía allí a predicar el evangelio. Y en el 5 nos dice lo siguiente: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Hermanos, y aquí empezamos a ver otra muestra de la consolación del Señor hacia el apóstol Pablo. Había llegado solo a Corinto, había encontrado una pareja de hermanos que lo habían recibido, con los cuales él ejercía la profesión de fabricante de tiendas, y aquí nuevamente se encuentra con sus compañeros de viaje. Nuevamente un ánimo que el Señor le da para que pueda continuar la labor que Dios le había encomendado. Silas y Timoteo llegaron de Macedonia para acompañar a Pablo. Ahora, aquí el texto también nos dice que una vez llega Silas y Timoteo, Pablo se entrega ahora por completo a la predicación de la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros podemos comprender eso un poco más, de que Pablo, además de ver el cuidado de Dios que trae a sus compañeros, también le muestra la preocupación de las iglesias de Macedonia por él. ¿En qué sentido? Las iglesias de Macedonia enviaban el sustento para que Pablo pudiera, ahora sí, dedicarse por entero a la predicación de la palabra. Pablo ahora podía descansar en eso, y usted va a decir, ¿de dónde saca eso, hermano? Pablo en 2 Corintios 11:9, él dijo lo siguiente: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad,
a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Pablo recibe el sustento económico de las iglesias de Macedonia. Y también, a los filipenses les escribe que ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros, mostrando que estas iglesias le enviaban el sustento para que él pudiera continuar la labor de la predicación a tiempo completo. Hermanos, si vemos aquí otro cuidado de parte del Señor. El cuidado no únicamente de que les enviaron dinero para sustentarse, hermanos, sino que Pablo podía ver cómo la iglesia estaba preocupada por él. Como Pablo podía saber que la iglesia, posiblemente, hermanos, si él decía, si me envían para mis necesidades, ellos también estarán orando por mí. Ellos también están preocupados por mí, por cómo estoy. Y eso pudo haber alentado el corazón de Pablo más en esta estancia en Corinto, que tal vez fue un lugar bien difícil para él. Entonces el cuidado de la iglesia, la llegada de sus compañeros, el encuentro con Priscila y Aquila es algo que anima el corazón de Pablo, del apóstol Pablo, hermanos. Lo llena nuevamente de fuerza para continuar. Ahí en el versículo 6 dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, qué pena, desde el 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Eso es algo que Pablo no experimenta por primera vez, hermanos, ya lo habíamos leído. Como él llegaba a las sinagogas, predicaba el mensaje del evangelio y los de su propia nación rechazaban el mensaje de Cristo. ¿Y Pablo qué hace aquí? Hace algo que ya habíamos visto que había hecho, sacude sus vestidos y les dice, limpio soy de la sangre de ustedes. Y él toma y ahora se va de camino a los gentiles. Posiblemente eso lo pudo haber desanimado más, pero ya tenía el aliento de parte del Señor. Podría decir, ni siquiera los que dicen que conocen a Dios escuchan ese mensaje del evangelio en esta ciudad. Hermanos, porque eso es algo que desanima el corazón a veces de las personas que son llamadas al ministerio, hermanos. Ver cómo el mensaje de Cristo es rechazado. A veces el enseñar sábado, domingo tras domingo, hermanos, y ver que tal vez no hay un cambio en la vida de las personas que oyen. Tal vez esto desanime el corazón de algunos que están en el ministerio, de nosotros, predicar y tal vez ver que en vez de mejorar la cosa, antes se pone peor. En vez de cambiar la vida de los hermanos, antes más entregados al pecado, más rebeldes hacia el Señor, más desinteresados en las cosas de Cristo. Hermanos, si posiblemente eso pudo haber sido algo que desanimó el corazón de Pablo, hermanos. Pero vemos que él ya lo había vivido, pero sabemos que hay momentos de nuestra vida, hermanos, en los cuales hay sentimientos que llegan a nuestro corazón, desánimo, tristeza, y cualquier cosa puede hacernos caer un poco más, ¿no? Puede llevarnos a sumergirnos un poco más, tal vez en depresión, en todas estas cosas, hermanos. Entonces Pablo dice que aquí él nuevamente se da la vuelta y dice, me iré a los gentiles, a predicarles este mensaje a los gentiles. Y en el 7 dice, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Entonces aquí Pablo sale de la sinagoga, pero no se va muy lejos, tal vez la casa de al lado. Dice, no me quisieron escuchar en esta sinagoga, pues me voy para el lugar de al lado a predicar el mensaje de Cristo y tal vez allí pueda seguir perseverando en esto, hermanos. Y dice que estaba este hombre llamado Justo, que otras versiones, como la Biblia de las Américas, nos dice que el nombre de este hombre era Ticio Justo, el cual era una persona, un gentil convertido al judaísmo, pero ahora escuchando el mensaje de Cristo, el mensaje del evangelio, él era convencido por este mensaje. Y hospeda a Pablo, lo recibe en su casa para que ahora este se vuelva el lugar de reunión.
Entonces dice que este hombre adoraba a Dios y la casa de él estaba junto a la sinagoga. Entonces Pablo muda su lugar de operación de la casa, de la sinagoga a la casa de Ticio el Justo. Y también nos dice en el versículo 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hermanos, y aquí empezamos a ver otro motivo de ánimo para Pablo. Ver un fruto, hermanos. Tal vez los judíos no se convertían, predicaba y predicaba y predicaba y lo rechazaban, pero ahora ve que la predicación está teniendo efecto. Y el Señor de una u otra forma está animando y fortaleciendo nuevamente a Pablo. Pablo aquí, bueno, Lucas nos dice que el que se convierte es Crispo, el principal de la sinagoga. Y esto es algo bien interesante, hermanos, porque se convierte en una persona que tiene una posición importante y el cual es influyente. Y esto hace que muchas otras personas también acepten el mensaje de Cristo. Otro motivo para alentar el corazón de Pablo. Dice que se convirtió él y creyó él y se bautizaron todos los de su casa y muchos corintios oyeron y creyeron. Ahora el trabajo de Pablo estaba teniendo fruto. Podía nuevamente animar, tomar ánimo en las cosas, en el plan, o podía tomar ánimo y ver cómo el Señor estaba obrando. Entonces vemos la conversión del principal de la sinagoga, de su familia, y cómo él influencia a una gran cantidad de personas, se convierten, y vemos este aliento adicional del Señor que el Señor le da a Pablo, hermanos. Y ahora, dicho en varias oportunidades, Pablo estaba triste, el Señor lo animó. Hermanos, y ahora ustedes me van a decir, ¿de dónde saca eso? Mire el versículo que sigue, el 9 y el 10. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermanos, mire ese relato que sale aquí en medio de lo que nos viene hablando Lucas acerca de Cristo. Nos dice que Pablo tuvo una visión en la noche. Y en la visión no fue, no se le dijo otras palabras, sino que no temiera. Si el Señor le dijo eso, era porque el corazón de Pablo estaba temeroso. Si le dijo que no callara, que hablara, que no silenciara su voz, era porque Pablo estaba tal vez desanimado. Tal vez Pablo veía que predicaba, los judíos lo rechazaban, los corintios entregados a la inmoralidad, solo, bueno, el Señor ya le había dado pequeñas muestras para que él pudiera retomar fuerzas. Se encuentra con Priscila, Aquila, llega Timoteo, le muestran la preocupación de las iglesias de Macedonia y él empieza a cobrar ánimo, hermanos. Ve la conversión de Crispo, de estos hombres allí en Corinto, el principal de la sinagoga, su familia, el bautismo. Hermanos, pero eso no fue suficiente para que el corazón de Pablo tomara fuerza. Necesitaba escuchar la palabra de Dios. Necesitaba escuchar a Dios diciéndole, Pablo, no temas, habla y no calles. Hermanos, y esto es lo que nosotros necesitamos constantemente, escuchar la voz del Señor. A veces podemos estar sirviendo al Señor, podemos hacer el trabajo al Señor. Y vamos a ver que Pablo lo hacía porque él tenía un encargo de parte de Dios. Pablo tenía una misión que Dios le había encomendado y en la cual él decía, no puedo dejar de hacerlo, no puedo dejar de hablar, no puedo callar este mensaje. Pero Pablo iba a recibir nuevas fuerzas para continuar su trabajo. Pablo iba a recibir una exhortación directa de parte del Señor para continuar su labor en Corinto. Entonces encontramos ese pasaje que no nos dice explícitamente Pablo en Corinto estaba desanimado, pero nos dice que el Señor tuvo que fortalecerlo, que el Señor mismo tuvo que hablarle por medio de una visión y decirle, Pablo, no temas. No estaba el temor a flor de piel, no se veía,
pero en el corazón de él había temor. Hermanos, y así podemos estar muchos de nosotros. Aquí en medio de la iglesia, en medio de la casa del Señor, nos ven sonriendo, hermanos, pero nuestro corazón por dentro está lleno de temor. Nuestro corazón por dentro está lleno de desánimo. Nuestro corazón por dentro está callando muchas cosas. Estamos teniendo dudas y necesitamos escuchar la voz del Señor diciéndonos: no temas. Continúa la labor, continúa lo que yo te mandé a hacer. Lucas no nos lo dice aquí explícitamente en el pasaje, que Pablo estaba triste, que estaba desanimado, como yo lo he venido diciendo, que tal vez alguno podría decir, bueno, ¿y este de dónde saca eso? Hermanos, pero Pablo sí nos lo dice. Primero a los Corintios 2, desde el versículo 1 al 3, Pablo escribe lo siguiente allí: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo a los Corintios les dice cómo estuvo él cuando llegó allí. Estuvo como débil, lleno de temor y lleno de temblor, hermanos. La palabra que usa ahí en 1 Corintios de debilidad es una palabra que da alusión como si él hubiera estado enfermo. Tal vez si hubiera sido una molestia en su cuerpo que lo llevó a estar débil y desanimado cuando llegó allí a Corinto. No lo sabemos, pero sí él nos dice que estaba débil en su corazón. Y por eso llega esta exhortación o esta palabra apropiada de parte del Señor diciéndole: no temas. Hermanos, porque, como lo decía ahora, nosotros podemos ocultarle a cualquiera nuestra condición espiritual. Podemos ocultarle a todos lo que sentimos, tal vez si tenemos duda, tal vez si estamos tristes, podemos ocultarlo, hermanos, pero al Señor no le podemos ocultar nada de eso. Dios conocía el corazón de Pablo, por eso llegó esta palabra en el momento apropiado: no temas, sino habla y no calles. Entonces, hermanos, nosotros vemos ese contexto de qué era lo que estaba ocurriendo en Corinto, no únicamente la condición de la ciudad, la condición espiritual, lo que estaba aconteciendo, hermanos, sino que podemos comprender lo que estaba ocurriendo en el corazón de Pablo. Y eso nos muestra la humanidad de él, una persona como usted y como yo, que nos desanimamos, que sentimos cansancio, que sentimos tristeza. Pero para Pablo llega la palabra directa del Señor diciéndole: no temas. Pablo había encontrado ya pequeñas muestras de fidelidad de parte del Señor. El encuentro con Aquila y Priscila, la llegada de Timoteo, ver la preocupación de las iglesias de Macedonia, la conversión de Ticio el justo y de Crispo junto con toda su familia, hermanos. Pero había algo adicional que se necesitaba para que el corazón de Pablo tomara aliento para continuar su labor. Y era la voz del Señor diciéndole: no temas. No temas, es lo que necesitamos escuchar nosotros, hermanos. A veces nosotros podríamos aquí hablar únicamente de que esta palabra es para los hermanos que están en la obra, las personas que están entregadas a tiempo completo, que experimentan las dificultades, las tristezas, tal vez a veces por causa de la muestra de indiferencia de los mismos cristianos, la oposición, todo esto, y ellos necesitan escuchar la voz de Dios diciendo: no temas. Hermanos, es cierto, la necesitamos, pero todo creyente necesita escuchar esta voz, hermano. Pablo iba a continuar su misión, todos nosotros debemos continuar nuestra vida cristiana a diario. Necesitamos escuchar al Señor diciéndonos que continuemos, que no temamos. Y ahora, ¿qué era lo que el Señor le decía a Pablo ahí? Porque no era únicamente no temas, sino que él tenía temor de algo posiblemente, que era hablar el mensaje de Cristo. Que es algo que nosotros experimentamos, hermano. Como lo veíamos tal vez hace 8 días que salimos a compartir, pudimos haber tenido temor en nuestro corazón. Tal vez no nos atrevimos a decirle a ninguna persona: oiga, crea en Cristo.
Mire a Cristo, acérquese a Dios, acérquese al mensaje del Evangelio por temor. Pablo ya lo había hecho muchas veces, pero en esta ocasión estaba desanimado. Y así nosotros, hermanos. No aprovechamos las oportunidades que el Señor nos da, tal vez en nuestros lugares de trabajo, en nuestra universidad, en nuestro estudio, en cualquier lugar, hermanos, porque estamos llenos de temor. Tal vez vamos a decir, bueno, pero yo le voy a decir a esta persona, confía en Dios, pero dentro de mi corazón yo he desconfiado de Él. Dentro del corazón mío hay duda acerca de la fidelidad de Él. Por eso ahora yo necesito escuchar que el Señor me diga, no temas, habla y no calles. Hermanos, me parece precioso encontrar estos dos versículos que sobresalen en este relato de Lucas, que nos habla aquí del inicio de la iglesia en Corinto y del mensaje de exhortación que viene directamente del Señor hacia Pablo, hermanos, y leer la carta a los Corintios, como les decía. Pablo aquí nos dice que, bueno, el Señor le dice que él no debía callar, que él debía hablar, que él debía proclamar ese mensaje, pero ya no lo había hecho. No acaba de convertirse Crispo y Ticio el Justo y la familia de ellos y un grupo de personas. Hermanos, si se convirtieron no por la condición del corazón de Pablo, sino porque el mensaje es poderoso. Pablo tal vez estaba desanimado, pero él no podía callar el mensaje de Cristo. En 1 Corintios 9:16 Pablo escribió lo siguiente: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. No importa mi tristeza, no importa mi debilidad, debo continuar hablando este mensaje. Era la misión que Pablo se le había encomendado. Lleve este mensaje, tú me serás instrumento útil para dar a conocer mi mensaje a los gentiles, para llevarte delante de reyes y de gobernantes. Pablo, tienes una comisión, tienes un encargo grande, hablar de Cristo. Y el mensaje sigue siendo poderoso a pesar tal vez de que Pablo estaba desanimado en aquel lugar. Él recibió el encargo de parte de Dios y él no podía callar. Hermanos, y esto nos debe llenar de consuelo a nosotros, de ánimo para continuar lo que el Señor nos ha encomendado. No importa, hermanos, las luchas que estemos llevando, las dificultades que estemos afrontando. Tal vez si predicamos y vemos que no hay cambio en las personas. Tal vez si hablamos del Evangelio a nuestros familiares y más nos rechazan. Debemos hacerlo porque nos ha sido encomendado, hermanos. Pero por otro lado también debemos ir al Señor y decirle: Señor, estoy cansado. Necesito escuchar tu voz diciéndome: no temas. Quiero seguir hablando tu mensaje porque es poderoso. El mensaje era poderoso para transformar las personas. Pablo no podía callar ese mensaje. Ahí en 1 Corintios 1:18 él escribía lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, Pablo tenía un encargo y era llevar este mensaje, darlo a conocer. Y por más que él estaba experimentando desánimo, él no podía callarlo. Y ese mensaje seguía siendo eficaz y poderoso.
Ahora, Dios no es indiferente a nosotros, hermanos. Dios conoce nuestras necesidades. Y Dios quiere que continuemos la labor que Él nos ha encomendado, pero no de una forma triste y a regañadientes, sino que podamos continuar lo que Él nos ha encomendado, hermanos, con gozo, sabiendo que Él está con nosotros, hermanos. Escuchando la voz del Señor diciéndonos que no temamos, que hablemos, que no callemos, que prediquemos, que no importa si se burlan, no importa si le he hablado a mi hijo varias veces y él me rechaza y me rechaza, debo confiar en que es poder de Dios para salvación. Señor, estoy desanimado porque mis compañeros se burlan de mí. Y el Señor dice, no temas, habla y no calles. Porque ese mensaje es poder de Dios para salvación, para transformación. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor le dice, adicional a Pablo, que Él estaba junto a él, que Él no lo había dejado solo, que Él estaba con él todos los momentos y que Él iba a continuar estando con él. Y le dice que lo iba a proteger, que lo iba a cuidar. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Qué precioso esas palabras de parte del Señor. Ver cómo Pablo hacía la obra del Señor, pero que necesitaba un ánimo para continuar, hermanos. Necesitaba, podemos decir, tal vez tenía el tanque de reserva de su vehículo, necesitaba recargar. Hermanos, y la única forma en la cual nosotros vamos a poder continuar en la vida cristiana y en la labor que Dios nos ha encomendado, hermanos, es por medio de la palabra de Dios, por medio de escuchar la palabra del Señor, que nos aliente, que nos diga que continuemos, que Él está con nosotros. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Para nuestro corazón cansado, para nuestro corazón triste, necesitamos saber que Él está conmigo, que Él está con nosotros. Hay una confirmación de parte del Señor hacia Pablo y le dice adicional que Él tiene mucho pueblo en esta ciudad. Tal vez ya lo había mostrado con Priscila y Aquila, hay creyentes en medio de las tinieblas. Hermanos, junto con nosotros hay muchas personas que llevan dificultades, que están pasando necesidades y tribulaciones como nosotros, hermanos. Y a ellos el Señor también los está fortaleciendo y los está ayudando. No estamos solos, el Señor está con nosotros. Dios alienta a Pablo y le dice que iba a estar con él y que tiene mucho pueblo en aquel lugar. Tal vez también el mensaje que Pablo pudo haber pensado, Señor, pero aquí no está ocurriendo nada, ya está obrando en el corazón de muchas personas. Pablo había predicado y ya estaba cerca el fruto, hermanos, pero necesitaba escuchar la voz del Señor diciéndole, habla, no temas, habla porque yo estoy contigo. Hermanos, si esto nos recuerda pasajes del Antiguo Testamento, hay diferentes ocasiones en las cuales vemos que ocurrió lo mismo con los profetas, ocurrió lo mismo con Jeremías, ocurrió lo mismo con Elías, ocurrió lo mismo con diferentes hombres que Dios había llamado. Personas que sintieron debilidad, que sintieron frustración, desánimo, pero que el Señor habló y fueron levantados, hermanos. Y recordaba la palabra en Jeremías 1, donde Jeremías le decía, Señor, pero yo qué voy a decir si yo soy un niño, no sé hablar. Y el Señor le dijo, no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe, a donde te envíe irás y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí que he puesto mis palabras en tu boca. Hermanos, no debemos tener temor para continuar en el camino cristiano, ni a aquellos que han sido llamados por parte del Señor a callar sus bocas, hermanos, a cerrar la boca, sino que deben continuar con ánimo, cobrando fuerza en el Señor.
Hermanos, recuerdan, el domingo pasado hablamos acerca de la verdad, de la importancia o cómo el Señor nos ha hecho como iglesia columna y sostén de la verdad. No de un pensamiento filosófico, hermanos. No de una hipótesis o de cualquier cosa, sino de la verdad de Cristo. Por eso no debemos tener temor, por eso debemos continuar, hermanos. Que se burlan de mí porque soy cristiano y no disfruto, entre comillas, la vida. Yo estoy en la verdad y sé que Cristo va a venir, que Él me ha apartado y que estaré con Él en gozo por la eternidad. ¿Por qué tengo temor? ¿Acaso no es la verdad la que yo sigo? Que se burlen de mí, no importa. El Señor dice, no temas, sino habla y no calles, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, hermanos, vemos cómo el Señor alienta el corazón de Pablo en las estancias en la ciudad de Corinto. Hermanos, y hay diferentes referencias que podemos encontrar en las cartas a Corinto acerca de una experiencia de consuelo que Dios le da a él. Por ejemplo, en 2 Corintios dice que somos atribulados para poder consolar a otras personas. Entonces muestra la parte humana del apóstol Pablo, que a veces nosotros ignoramos. Pensamos que Pablo era el superhombre, que no tenía debilidad, que no tenía tristeza. Hermanos, pero vemos que es una persona como cualquiera de nosotros. Como cualquiera de nosotros necesitaba escuchar la palabra de Dios. Y Dios fue propicio y le habló en el momento oportuno. El Señor le dice, tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor está obrando en varias personas, hermanos, y como cité ahora, ustedes recuerdan a Elías, que Elías también se estaba quejando de que Jezabel lo quería matar, que Acab lo quería matar, y el Señor le dice, usted no está solo. Asimismo, el Señor nos dice que no estamos solos. El Señor nos junta como iglesia para que podamos continuar juntos la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y vemos las consecuencias de recibir un nuevo ánimo de parte del Señor. En el versículo 11, ya para ir terminando, hermanos. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Aquí vemos el resultado de las palabras o de la exhortación que Dios dio directamente al apóstol Pablo. Le dice que, nos dice Lucas, que él se detuvo allí por 1 año y 6 meses, hermanos. Ese año y 6 meses no iba a ser posible si Dios no le hubiera hablado, si Dios no lo hubiera reconfortado, si Dios no hubiera alentado su corazón. Hermanos, y asimismo para nosotros. Nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios, hermanos, para poder continuar el servicio que Dios nos ha encomendado, para poder continuar la labor que Dios ha puesto a nuestro cargo. Necesitamos escuchar al Señor diciéndonos, no temas, yo estoy contigo. Necesitamos ese aliento para continuar nuestra vida cristiana, para decirle no a la tentación. Para ser fieles a Cristo necesitamos escuchar la palabra del Señor así como Pablo la escuchó allí. Y dice que él se detuvo allí en Corinto por 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Ya él no tuvo miedo de hablar, él pudo hacerlo con toda confianza, tomando fuerza en Cristo, con un corazón reconfortado. Hermanos, y esto me recuerda a algo que pensando un poco meditaba en el libro El progreso del peregrino, hermanos. Ustedes recuerdan que este hombre cristiano se desvía del camino y él se va hacia un castillo. Ya se le había dicho que él no se debía ir del camino, pero él no hace caso y se sale del camino y llega a un castillo, y en el castillo él es atrapado por el gigante de la desesperación. Y allí en ese castillo él está al borde de la muerte, está al borde de la tristeza, y en un momento él recuerda que le había sido dado un regalo. ¿Saben cuál era el regalo? Una llave que se llamaba promesa, la cual es la palabra de Dios, hermanos. Asimismo nosotros necesitamos, hermanos, encontrar las promesas que Dios ha hablado en su palabra para poder continuar nuestro caminar cristiano, hermano. Para poder tomar ánimo, para poder alentar nuestra vida,
No podemos ocultar nada a los ojos de Dios, hermanos. Podemos sonreír en medio de los hermanos, podemos a veces hasta cantar, tal vez hipócritamente, hermanos, pero Dios conoce nuestro corazón. Y Dios espera que nosotros le digamos que estamos tristes, desanimados, para que Él pueda hablarnos y decir: no temas, habla y no calles. Yo estoy contigo, hermanos. Entonces nosotros encontramos, ya para terminar, en este pasaje, hermanos, que nos habla acerca de la llegada a Corinto, la fundación de la iglesia en Corinto. Vemos el corazón de Pablo, un corazón tal vez que ya estaba en este momento cansado, hermanos, pero vemos cómo el Señor le da nuevas fuerzas para continuar. El Señor lo alienta, y espero que asimismo el Señor pueda alentar hoy el corazón de nosotros, hermanos, para que podamos continuar la carrera que el Señor nos ha puesto por delante. Necesitamos una palabra de ánimo diciéndonos que el Señor nos diga: no temas, no desfallezcas en el caminar cristiano, no desfallezcas en la vida, en tu diario andar, no desfallezcas en seguir instruyendo a tus hijos en los caminos del Señor, no desfallezcas en seguir orando por la familia incrédula que tal vez rechaza a Cristo. Debemos continuar, hermanos, debemos continuar haciéndolo para que el Señor sea glorificado, hermanos. Pablo también escribe en 2 Corintios 12:10: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, hermanos. Aunque estemos débiles, en el Señor somos fortalecidos, somos alentados, hermanos. Entonces, que esto pueda servir como un mensaje de aliento para nuestro corazón, hermanos, para que podamos continuar el servicio que Dios nos ha encomendado, para que podamos continuar en nuestra vida cristiana, hermanos, sin desanimarnos, sino confiando en que el Señor mismo va a estar con nosotros, en que Él mismo nos ha encomendado la verdad para que la proclamemos, a pesar de que se burlen, a pesar de que nos rechacen. Dios está con nosotros. Y cuando más débiles estamos, entonces podremos decir como Pablo: entonces soy fuerte. Amén. Vamos a dar gracias, hermanos, que el Señor nos ayude.